en el 84 el doctor Arias pensaba que él no tenía partido, que no podía ir a una elección. Sin embargo, fue y se la robaron, ¿no? Se la robaron. Bueno, la elección del 84 para el panameñismo fue un fraude de 1.700 votos. En la campaña de 1984 organiza una convención espuria en Antón, provincia de Coclé, y en esa convención, avalada con el apoyo pues, de los militares, eligen un nuevo directorio del Partido Panameñista, reemplazando al doctor Arnulfo Arias como representante legal y presidente del partido, y usurpando el partido, sus símbolos y lo que podríamos llamar el escudo jurídico, que de nada le sirvió, porque junto con principalmente con Guillermo Endara y José Salvador Muñoz y otro grupo de distinguidos panameñistas como Juan Chevalier, el doctor Carlos John Adames, el partido siguió su vida, pero obviamente lo que era la parte formal, que eran los directorios provinciales, etcétera, se fueron reemplazados por unos comités que se llamaron Comité Patriótico. El doctor Arias, él inscribe un partido, el partido primero que decía el panameñismo auténtico. Él entra, los liberales lo apoyan y otros partidos lo apoyan. Ya después que él muere, nosotros quedamos sin partido. Con la pérdida irreparable del doctor en el año 88, el partido necesita seguir avanzando, hay que seguir el camino, hay que seguir los lineamientos del doctor. Y ya pero nos encontramos con el no poder utilizar nuestra bandera el día de las elecciones, y tenemos que ser agradecidos con el Partido Liberal Auténtico, que fue quien nos prestó la bandera para poder que Guillermo Endara fuese presidente de la República. Bueno, la figura de doña Mireya era prácticamente de reverencia. Nosotros veíamos a doña Mireya como la mujer que había estado de la mano del doctor Arnulfo Arias en periodos muy difíciles, porque ella lo conoce en el 64, y posterior a eso pues se da el golpe de Estado y ella se va con él para Miami. Ella está en el exilio casi 10 años en Miami, siendo muy joven, regresa con él, recorre el país con él y está con él siempre, permanentemente. Las tres personas en prominencia eran ella, Guillermo Endara y Jorge Pacífico Adames. Solo hecho de ser la esposa del doctor Arias, en las ocasiones que veníamos a Panamá, que visitamos al doctor Arias en su casa en Carrasquilla, pues también teníamos la oportunidad de compartir con la señora Mireya. Por lo menos más mi papá, que lo visitaba mucho más que yo. Yo en contadas ocasiones, pero siempre tengo una muy buena memoria de estar reunidos con el doctor y compartir con la señora Mireya. Artola estaba muy compenetrado con ellos políticamente, era diputado por Bocas del Toro, y a la vez una persona que había recorrido el país con Arnulfo Arias en las elecciones del 64, en el 68, y Artola en una de sus campañas había recibido un tiro en la nuca. Él siempre mostraba la cicatriz de la bala, con mucho orgullo la mostraba. O sea que era un hombre de trayectoria en el partido, beligerante, que era diputado, ha llegado al grupo Endara y tenía todos los méritos para dirigir el partido. Bueno, yo nací en el año 73. Ya Francisco Artola había sido diputado suplente con Rodrigo Sánchez en Bocas del Toro. En el año 68, después de que se da el golpe al doctor Arias, mi papá sufre una herida de bala en el cuello. Artola era una persona muy cercana al expresidente Endara, era un líder del partido indiscutible en Bocas del Toro, era una persona con mucha visión política, y él empieza a abrir el camino a los más jóvenes, a las personas más jóvenes que entraban tanto al gobierno como al partido.
El año 87 fue un año que marcó un hito y fue el que haya salido el coronel Díaz Herrera a manifestar lo fraudulento de las elecciones del 84. Abriendo un poco el esquema de corrupción que hay en el país, y eso fue consolidando, y así nace la cruzada civilista a medida que el ex general Noriega empezó a consolidar su poder interno, las fuerzas de defensa. Se vio una posición mucho más radical, cuestionamientos fuertes de temas muy sensitivos, y el doctor Espadafuera fue uno de los que liderizó esos cuestionamientos, el uso de Panamá como una plataforma para distribución de drogas hacia Estados Unidos y otros países. Entonces, eso le costó la vida, el haber denunciado en su momento al general Noriega. Y ya vemos esa efervescencia de Panamá a través de no solamente de la cruzada civilista, sino de los propios partidos políticos de oposición, que también salíamos a la calle a mostrar el descontento, no solamente porque estábamos viviendo en una etapa de una dictadura militar, sino que estábamos dentro de un gobierno que había sido elegido de manera fraudulenta. Sí, en ese momento era el panameñismo el que aportaba mucha población humilde en las protestas, que eran convocadas principalmente por sectores más empresariales y profesionales. Año 1990, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo donde se declara que esa convención había sido espuria y que el partido panameñista, pues las autoridades, reconocía a las autoridades que en ese momento estaban ya en el gobierno, bajo el liderazgo de Guillermo Endara, que fue nuestro candidato a las elecciones de 1989. Luego de que ya el presidente Endara está en la presidencia, en el mes de abril, ya él decide entonces no recuperar el partido panameñista porque lo había secuestrado la dictadura militar, ya no tenía el mismo propósito. Entonces lograr un triunfo jurídico en la Corte Suprema que salvaguardaba a nuestro partido, pues para mí era un motivo de mucho orgullo, y le pedí una cita al presidente para llevarle el fallo. Una vez me notifiqué. Y pues para mi sorpresa, no sorpresa tampoco, ni sorpresa ni disgusto, sino que me sentí un poquito, después de tanto luchar, el presidente Endara me dice, no, gracias, te felicito, todo el esfuerzo que hicieron y todo lo demás, pero vamos a inscribir un partido nuevo. Y por eso en esta reunión deciden que se llame Arnulfista. Yo era muy celosa con su nombre, y en una reunión donde estaba el Jorge Pacífico Adame, estaba Muñoz, estaba Endara, me proponen a mí que yo salga a inscribir el partido. En ese momento yo les dije que yo no creía que el partido se podía llamar Arnulfismo. ¿Por qué? Porque el doctor Arias había sufrido de tantas traiciones que el nombre de él es sagrado. Yo le dije, busquen otro nombre. Y ellos insistieron en que fuera el arnulfismo, y ya por último yo le dije, pues está bien, acepto. Y doña Mireya sí estaba activa, o sea, era una persona ilustre y tenía un peso específico en el partido, pero no estaba en la organización del partido, no estaba en el gobierno, pero sí en el momento de que se iba a inscribir el partido se le designó a ella coordinadora de la inscripción, y sí participó en esa etapa. Con mucho éxito, por supuesto, porque el partido se inscribió igual de rápido que cuando su difunto esposo organizó la inscripción en 1983. Y me piden que yo salga a inscribir el partido. Inscribimos el partido en 24 horas, 122.000 o 124.000, no recuerdo exactamente el número, pero lo inscribimos en 24 horas. Recuerdo que fue una inscripción masiva, inscribimos más de 100.000 personas. Yo participé en la inscripción en la provincia de Herrera, vi toda la estructura logística, y los panameñistas enviaban un mensaje claro de que aunque no se presentaron con un partido propio en las elecciones del 89, habían sido la fuerza política más importante en la victoria del lado civilista. Pero ya entraba en la era democrática en el año 90, y empieza la reorganización del partido. Vamos a inscribir ahora el partido arnulfista. Y
mi papá con un equipo de trabajo, que realmente lo que se llegó en ese momento era el directorio que existía con el doctor, eran los que se seguía trabajando, y esa fue la interina que le dicen. Y de allí pues comienza el partido y tenemos que ir a una convención. Luego de que se inscribe, yo me retiro y le entrego al presidente Endara, pues ahí tiene su partido, me retiro hacia Boquete. Y entonces empiezan pues los panameñistas a pedir ya una dirigencia, una convención, y ya viene la convención entonces en septiembre, y ahí es donde vamos a Penonomé. Mi papá queda presidente del partido porque don Jorge Pacífico Adames, quien era el primer vicepresidente del doctor Arias en el directorio, él, bueno, creo que era embajador en España, y segundo, él manifestó, me acuerdo que estuve presente aquella vez, le dice a mi papá, que él ya había cumplido con el doctor Arias como para ser presidente del partido. Y básicamente le dice, bueno, Arturo, tú eres más joven, encárgate de eso. Y por lo total, tú eres el segundo vicepresidente. Mi papá, con la intención de querer llevar ese ambiente democrático, abrió en el año 91 la opción a que se fuesen a elección los cargos de presidente en adelante en el partido panameñista, en el partido artufista en su momento. Y pienso que fue una buena decisión. Pienso que él tomó en cuenta a sus adherentes, tomó en cuenta la voz de aquellos que decían vamos a buscar la manera de escoger a nuestros gobernantes como partido. Y mi papá abre entonces las elecciones. Francisco Artola fue panameñista, fue allegado al doctor Arias, representaba la provincia de Bocas del Toro, el doctor Arias siempre lo tenía en cuenta, y me imagino yo, porque no deduzco de que el presidente Endara le pide a él que sea el candidato, y él acepta, y él estaba deseoso de dirigir el partido. Ya la señora Mireya había presentado su nómina, sin embargo mi papá no se había decidido. Mi papá se decidió como unas 3 semanas antes de las elecciones, más o menos 3 o 4 semanas antes de las elecciones. Mi papá me llama a almorzar y me dice que bueno, hijo, creo que vamos de vuelta a la palestra política, así que voy a ver si presento mi candidatura para la presidencia del partido. En ese momento se decía que quizás Mireya también iba a ir a la convención, y era falso. Yo no estaba aspirando a dirigir el partido. La señora Mireya no estaba en Panamá. Se inicia el gobierno del presidente Endara y estábamos en el gobierno del presidente Endara. O sea que era natural el grupo que estaba en el gobierno de Endara apoyara a Francisco Artola. Porque la señora Mireya, ella misma había comunicado su intención de no participar más nunca en la vida política, pero obviamente y con todo derecho empieza a añorar sus años de lucha con el doctor Arnulfo Arias, y con todo derecho cambió de opinión y conformó una nómina con distinguidos miembros del partido también, así que por ese lado fue muy bonita la lucha. Los chiricanos, el doctor Nariño Pérez, entre otros, Alejo Candanedo, Moyo Barría, eran todos los que me visitaban a diario y me pedían que yo fuera a la convención, que querían que yo fuera la presidenta. Y yo siempre les decía, no, yo quiero quedarme en Boquete, quiero quedarme tranquila. Francisco Artola nos había abierto como un espacio y no se veía una competencia en ese momento dado. Se veía como que había una posición de una estructura de dirigentes del partido en gobierno que le habían dado forma a la inscripción y que le iban a dar forma a la dirigencia del partido. Sale la candidatura del presidente Moscoso,
con mucha mística, pero ya había un compromiso previo que se había hecho con Francisco Artola, y la competencia es muy cerrada, y una vez más, como lo dije al inicio, Chiriquí define. Sin embargo, Artola va a mi casa y me dice, pues, yo vengo a decirle a usted que voy a ser el presidente del partido y voy a pedirle pues que no se exponga porque me daría mucho dolor tener que ganarle a la viuda del doctor Arias la presidencia. En esos momentos yo le dije a él, mire, yo hasta ahora yo no había aspirado a ser presidente del partido, pero ahora sí, ahora voy a aspirar y bueno, ahí nos veremos en la convención. Recorrimos el país en 4 semanas y lo que más sentíamos de nuestros adherentes era, uno, la felicidad que sentían por tener de vuelta un partido. Cuando les notifiqué que iba a ser la candidata, todos los chiricanos inmediatamente me dijeron, vamos en una caravana hasta de Chiriquí hasta Boquete, en una caravana con usted. Y así salimos en una caravana y llegamos allí a Penonomé, a los 2 continentes, el hotel que era en la parte de atrás de un rancho, a sabiendas que el presidente no estaba conmigo y que el presidente estaba apoyando a otra persona, y además las personas que apoyaron al presidente Endara, que fueron amigos del doctor Arias, estaban apoyando a Artola. Pero los que llegan a la convención con la mística, con la fuerza, recuerdo a Rogelio Baruco, que en paz descanse, recuerdo a Johnny Hover, entrar con la Expresidenta Moscoso. Cuando yo vi la entrada de la Expresidenta Moscoso con Chiriquí, enseguida dije, esto va a estar cerrado. Y así fue, ¿no? 2 continentes, pero no en 1991, cuando llegaron los chiricanos respaldando a la Expresidenta Moscoso, pues Chiriquí define siempre. El que no tenga el respaldo de Chiriquí en el partido panamista no tiene opción. El ambiente fue de un gran carnaval democrático porque era la primera elección interna en democracia en nuestro gobierno y el partido contaba en ese momento con una gran fuerza política. O sea que yo lo recuerdo como un evento muy, muy especial. Por primera vez veíamos una elección en el partido arnulfista y la verdad es que fue una contienda muy bonita, muy especial. La verdad es que sí, creo que la primera elección que tenía el partido panameñista, y que más que mi papá, y por supuesto que doña Mireya, una persona a quien admiro y a quien respeto mucho. Acudieron miles de personas y sobre todo que siempre quedan en algunas personas quedarán resentimientos, pero en la mayoría de los panameñistas salimos de allí con hermandad, unidos, y hacia el 94 la señora Mireya allí gana su derecho a representar al partido en las elecciones de 1994, políticamente hablando lo gana porque después eso tuvo que revalidarlo nuevamente, pero ella fue una gran candidata en 1994 y pierde la elección por escasos miles de votos. Y sé que hoy en 2021 estaría muy orgulloso de saber todo lo que ha logrado el partido panameñista hasta este momento. Se sintió muy orgulloso y muy contento al saber que el partido panameñista tuvo el honor de tener a la primera presidenta. Se sintió muy contento al saber que estaba Juan Carlos Varela, electo presidente de la República, y que formó parte de su nómina en la convención del 91. Esa convención definió el futuro del partido y el futuro del país, porque le dio a Panamá la primera mujer presidenta de la República, la presidenta Moscoso.